Los más irán sumando. Bueno, bienvenidos a la última clase de este módulo. En este módulo vamos a tocar algunos temas particulares de gestión de proyecto, de cómo gestionar un proyecto. Normalmente estas herramientas las hablamos al principio, pero como son herramientas más duras y tienen que ver más con organización de un proyecto ya en línea, y sobre todo ustedes que van a después ser formador de formadores, eh, creímos que era lo más conveniente entrar por los otros temas y dejar estas herramientas que son ya un poco más técnicas en cuanto a lo operativo, para lo último. Yo les voy a pasar a compartir. Confírmenme si están viendo. Hola, buenas tardes. Sí, sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, lo que vamos a hablar, como les decía, es parte de la gestión de proyectos, pero tiene que ver más con la gestión ágil de los proyectos, de cómo nosotros podemos, a partir de la agilidad, saliendo de la forma tradicional de desarrollar un proyecto, ir solucionando problemas, sin tantos procesos burocráticos, sin tantas presiones en cuanto a lo que son informes, tickets y demás cosas que normalmente se daban en lo que es la industria o en los emprendimientos. Esta imagen ya la vimos de cómo un emprendedor termina haciendo todo, y en la parte de gestión de proyecto también tenemos este rol, en donde vamos tomando distintos aspectos de lo que es nuestra idea de proyecto para que salga un producto, salga un servicio, salga eh, cualquier cosa que sea que cumpla nuestra meta. Nosotros nos podemos ir encontrando con proyectos que son enormes, enormísimos, como la del Apolo 11 en el primer alunizaje, por el 69. Un proyecto que constó de mucha planeación, mucho desarrollo, mucha invención, reinventar cosas que parecían innecesarias, pero que se vieron en desafíos importantes a la hora de querer alcanzar ese hito. Entonces, todo el trabajo llevó a que en distintas etapas, tal vez en mucho tiempo, se lograra este evento. Para los que crean o no que llegamos a la Luna, no importa. Pero es un proyecto que tuvo una particularidad y está expresada en el mismo texto que ustedes ven ahí, que ya la charlamos un poco, que es algo necesario y fundamental para que un proyecto sea un proyecto, que es que el proyecto tiene un límite de tiempo, es un esfuerzo acotado a un espacio de tiempo determinado. En este caso, ese espacio de tiempo culminó con la llegada a la Luna, o el alunizaje de estas personas en el 69, y a partir de ahí la cosa se convirtió en algo nuevo, un proyecto nuevo, alcances nuevos, metas nuevas. Pero sigue siendo un esfuerzo acotado en el tiempo. ¿Y a qué nos referimos con un esfuerzo? En función a esto, y en función a lo que es un proyecto. Si arrancamos la parte de esfuerzo, hablamos de que es una actividad nueva o conocida, pero es una actividad que tenemos que desarrollar. Normalmente, y lo que yo les estoy incentivando a ustedes desde que arrancamos, es un esfuerzo que se debe hacer en equipo. ¿Para qué? Para no terminar siendo el pulpo que tenemos acá. Entonces tenemos que formar o tratar de formar alianzas, como vimos también en la clase pasada, ¿se acuerdan? En donde recorrimos el modelo de negocio, que también puede ser nuestro modelo de proyecto. Kanban lo pueden aplicar a la gestión de un proyecto para entender todos sus ramos de aristas y los esfuerzos necesarios a realizar. ¿Se acuerdan en la etapa de actividades claves y recursos claves? Ahí van a encontrar también en ese Canvas cómo poder aplicar la gestión de proyectos. Como le dije, Canvas también, la clase pasada, es una herramienta ágil que también está en el mundo de la agilidad. Y estas actividades, cuando nos proponemos un nuevo desafío, algunas actividades las vamos a conocer y van a estar dentro de nuestra expertise, pero muchas otras tal vez las tengamos que investigar y tengamos que aprender en el camino. Eh, Obviamente teniendo en cuenta lo que hablamos en la clase pasada, que no es malo equivocarse, lo importante es aprender. Es aprender de principio, tratar de formular los espacios, los mecanismos, las herramientas para que ese problema no vuelva a suceder y así poder avanzar.
Como yo les decía, un proyecto tiene la característica que tiene que ser temporal y tiene que permitir lograr un objetivo. Eh, por eso tenemos que tratar de evitar algunos vicios que vamos a ver un poco más adelante en la presentación, en donde nos pueden llegar a corromper la temporalidad de nuestro proyecto y llegar a un punto en donde no somos capaces de cumplir un objetivo. O donde nuestro objetivo cumplió lo que nosotros necesitamos y no encontramos alguna necesidad real, fehaciente y necesaria que incluirle a ese proyecto. Ahí es donde nosotros ponemos el límite de lo que es la ejecución. Y esto lo vamos a aplicar, en nuestro caso, para productos, servicios, para tener un resultado que puede ser tangible o intangible. En lo intangible vamos a lo que es el conocimiento, en donde podemos brindar un servicio basado en un conocimiento particular. En las escuelas técnicas, o en el término que obviamente yo creo que ya conocen, que es la economía basada en el conocimiento. Por eso cuando hablamos de emprendimientos que tienen algo que ver con la tecnología, hablamos de emprendimientos basados en la economía del conocimiento. Son emprendimientos que pueden abarcar distintas áreas del conocimiento, no, según nuestra, o la ley, habla de ciertos aspectos o ciertos rubros o ciertas subdivisiones de conocimiento que pueden ser consideradas dentro de lo que es un emprendimiento de la economía del conocimiento. Todo conocimiento aplicado a una industria nos encajaría más a un rango estricto en lo que es la economía del conocimiento. Esperen que saco la barrita de las personas conectadas que me estorban la situación. Ahí está. En un proyecto tenemos varias cosas que considerar. Y algunas de esas vamos a hablarlas nosotros hoy. Y otras las hablaron antes con Augusto y las volverán a hablar. O las hablarán con Eve, que va a ser quien encare la parte de comunicación. Nosotros de lo que vamos a hablar es del alcance, del tiempo, obviamente siempre de las personas, y cómo estas tres cosas tienen que ver con la calidad, con los riesgos, los costos y la comunicación. Recuerden que yo soy bastante molesto con esto del hecho de decir siempre tenemos que tener en cuenta a las personas. Perdón. Y en este camino, nosotros como emprendedores, o ustedes como docentes que van a formar alumnos que pueden encarar un proyecto emprendedor, vamos a tener en cuenta que primero estamos nosotros, quienes somos los que encaramos este proyecto, nosotros como equipo, que vamos a encarar estos distintos aspectos y vamos necesariamente en algún punto a recurrir y a necesitar recursos humanos. Por eso es que hablábamos del tema del liderazgo y lo importante de aprender a liderar y a delegar responsabilidades, mejor dicho, autoridades a otras personas para que ejecuten su conocimiento, ejecuten las acciones necesarias para lograr nuestro objetivo común. Y acá venimos con el tema principal, que es el alcance, que es donde nosotros, en general, y me incluyo, también vamos a patinar un poquito muchas veces, porque a veces nos gana el entusiasmo, nos gana la capacidad de hacer cosas, nos gana el querer dar un poco más. Y esto lo que nos hace es que nuestro alcance del proyecto, aquello que nosotros definimos que iba a ser nuestro producto, nuestro servicio, nuestro emprendimiento, se vaya incrementando y nos vaya alargando el tiempo de ejecución de este proyecto. ¿Entendemos hasta ahí? Sí, No sí. lo... Perfecto. Díganme y chífleme, por favor, porque ahora no los veo. No sé dónde metí a las personas y se me fueron. Si hablamos de gestión de proyecto como una consigna y una definición, es perseguir metas lo suficientemente pequeñas para que uno las pueda alcanzar. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de esto de pensar en grande y actuar en pequeño? Para que nosotros podamos actuar en base a un conocimiento y no nos enfrentemos a metas tan grandes en donde las incertidumbres de los procesos subsiguientes o la relación entre ellos nos puedan
Estoy trabado. Nos puedan detonar el proyecto, nos puedan detonar esto, porque así como tenemos nosotros, así como tenemos a Don Apolo 11, también tenemos otro proyecto importante que detonó, que es el Titanic. El Titanic fue una empresa inmensa, una obra de ingeniería muy grande, pero fue un proyecto que a largo plazo o a mediano plazo terminó fracasando. Al momento de ejecutarse hubo cosas que no se tuvieron en cuenta, cosas que se omitieron, cosas que nosotros apuntamos a más y provocó que hubiera algunos problemas. Según la historia dice, más allá de los errores de la capitanía del viaje, errores en los remaches, mala calidad y demás cosas que hoy en día en las industrias se pueden relevar, se pueden ajustar, entendiendo que los pasos son pequeños y los controles son más grandes. Volvamos a donde estábamos en alcance. Bien, cuando hablamos de alcance, en principio podemos hablar de dos tipos de alcance que nos pueden interesar. El alcance del producto, en este punto de decir, nosotros queremos desarrollar un producto, y esto lo vimos un poco en la cadena de desarrollo del pensamiento y diseño, cuando hablamos de la empatía, cuando hablamos de la definición, ¿se acuerdan? De la ideación y el prototipado. Ahí nosotros cuando investigamos y definimos lo que compone a un problema que queremos solucionar a partir de nuestro producto o servicio, nosotros también estamos definiendo hasta dónde podemos llegar. Evidentemente, en la definición del problema termina siendo un documento o un extracto de puntos que es muy grande y nosotros tenemos que entender hasta dónde, con nuestra capacidad de recursos, eh, podemos alcanzar. Entonces, ahí es donde definimos que el alcance es aquel espacio, aquellas características y funciones que definen al producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer. Acá habla también de resultado, porque habla del aspecto amplio del alcance de un proyecto. Ahora, si vamos derecho a lo que es el proyecto, habla de que el alcance del proyecto es el trabajo a realizar para entregar un producto, servicio o resultado. Fíjense que hablamos de proyecto y producto. Esta podría ser, si nos esforzamos un poquito en la analogía, la diferencia que hablábamos en el modelo de negocio de la parte de la izquierda de la propuesta de valor y la parte de la derecha de la propuesta de valor. En donde la parte de la izquierda hablábamos de lo que tenía que hacer, lo que necesitaba para poder realizar esa propuesta de valor, con quién me tenía que asociar y cuánto me iba a costar. Y del otro lado hablábamos de la relación con los clientes y demás. Entonces tenemos un producto, hablando de características y funciones que lo definen, y el proyecto que es el trabajo a realizar para entregar ese producto. ¿Vamos bien? En este punto seguimos, bueno, no los escuché, así que voy asumiendo que sí. Perfecto, perfecto. Genial. En este punto tenemos que entender eh, que la visión de éxito, como dice, si vamos a leer estricto, la visión de éxito que poseen los interesados influye en la definición del alcance. Explicando esto un poco, es qué es lo que yo creo que va a ser suficiente para que mi producto sea un éxito, entonces a partir de ahí voy modificando el alcance. Pero esta visión de éxito termina siendo solo una visión. Necesitamos que entender bien esta parte en el mapa de procesos, esa definición del problema, la ideación del problema. Tenemos que dedicarle mucho trabajo a eso para que no solo sea una visión de éxito, sino también entender lo que implica esta visión de éxito. Entonces, a partir de entender esto y generar una visión más acotada, una visión más estricta y bien fundada de lo que nosotros podemos establecer como un éxito, entonces ahí la definición de alcance va a estar mucho más clara. Y el hecho de esto nos permite entrar y gestionar ese alcance. Es garantizar que el proyecto incluya todo
todo lo necesario, lo mínimo necesario y lo indispensable para que el trabajo requerido cumpla con nuestra definición de éxito, que es una condición en gestión de proyectos, se llama condición de hecho. Cuando algo consideramos que está correctamente definido, que los pasos y los esfuerzos necesarios se realizaron, entonces podemos decir que cumplió con nuestra condición de hecho, con nuestra condición de éxito, cumplió con lo necesario para que ese producto siga adelante o para que mi proyecto salte de esa etapa a una etapa superior. Acá abajo en grande, para resumir todo lo que hablamos y dejarlo de la forma más limpia posible, el alcance es lo que está y lo que no está en nuestro proyecto. Lo que está y lo que no está dentro de nuestro proyecto. Y en esto, nosotros podemos decir que el alcance tiene distintos tipos. Un requisito de negocio, que nos podemos preguntar por qué llegamos a ese punto de alcance. Requisitos funcionales, el comportamiento del producto, que es el qué, por qué funciona así, para qué funciona así, por qué necesito que funcione así. Y los requisitos no funcionales, el tema de seguridad, performance, capacidad, el cómo se va a realizar. Si recuerdan un poco, cuando hablamos no me acuerdo en qué clase fue, si la antepasada, conmigo, de la técnica SMART, cuando hablamos de simplificar, de buscar, de encontrar otros usos a las cosas, acá es donde entra la parte esta que decimos requisitos no funcionales, entender la seguridad, la performance, la capacidad de nuestro producto. Fíjense, les voy a poner un ejemplo de tecnología médica. Hace un tiempo una empresa desarrolló lo que es un equipo de análisis de gases en sangre. Este equipo analiza el plasma sanguíneo y a partir de ahí también los glóbulos, los componentes formes de la sangre, a partir de ahí analiza distintos tipos de gases que pueden estar presentes en la sangre. Y definieron un alcance para ese producto, definieron la condición de hecho y la pusieron en el mercado. Pero antes quisieron hacer, luego del prototipo, una prueba. Y ellos pudieron asociarse con un hospital para la parte de laboratorio clínico y le entregaron el equipo para ver cómo se desempeñaba en la vida real. ¿Qué pasaba? El equipo empezaba a fallar. Después de una jornada laboral, fallaba, no detectaba, tenía problemas, había que reiniciarlo, había que dejarlo hasta el otro día para que pudiera trabajar de nuevo. Entonces se encontraron con este problema que no entendían cómo solucionarlo. Yo tuve el equipo en mis manos y me di cuenta bastante rápido porque no funcionaba, que es lo que pasa también cuando uno está muy metido en el proceso, sobre todo en tecnología se habla de lo que es miopía científica o miopía del Estado. Uno está tan cerca del problema que no lo puede solucionar. Seguramente a ustedes les ha pasado que se trababan la cabeza y no les salía, y después de que se fueron, dejaron la compu, dejaron los libros un rato, dieron una vuelta, cuando pudieron despejar la mente, entendieron qué era la cosa que los estaba trabando. Esto es lo que le estaba pasando a ellos. ¿Qué pasó? Ellos definieron el equipo y diseñaron el equipo para un alcance, para una cantidad de análisis en sangre X en un periodo de tiempo Y. Cuando quisieran probar este equipo, lo probaron en un estado, en una situación, en un contexto, en donde esos tiempos eran otros. En un hospital que tiene una gran demanda de análisis, un gran flujo de muestras para analizar, y el equipo no dio abasto. Porque los sensores que tienen un gel iónico que se tiene que recuperar, se gasta y se tiene que recuperar su estado. Entonces pasaba que tantos análisis, se caía el equipo, al otro día volvía, funcionaba un tiempo y se volvía a caer. Entonces, ese equipo estuvo muy bien diseñado, pero el alcance para el que se diseñó no era el del estado de un hospital. Entonces, pudo pasar lo siguiente, o que definieron mal el alcance del equipo, mal el cómo
funciona el equipo, el comportamiento que debe tener, y también lo no funcional, la performance, la capacidad operativa de este equipo, y los otros rasgos que tienen que ver con la seguridad, operatividad y demás. Ahí es donde uno tiene que volver a la mesa de trabajo y básicamente ellos tuvieron que rediseñar todo el equipo porque si en un hospital pasaba esto, en un laboratorio del análisis clínico seguramente hubiera pasado lo mismo. En el alcance, cuando nosotros tenemos, imagínense que queremos hacer una bicicleta y nuestra intención, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, nuestro proyecto en este caso, es desarrollar una bicicleta con tales y cuales características. Entonces, nosotros nos tenemos que tomar en práctica el hecho de poder dividir nuestro objetivo final en metas cortas. Que esto lo venimos hablando, es para aligerar la carga. También esto que dice el texto, que disminuye la ansiedad, es algo muy importante. Muchas veces pasa que hay proyectos que salen para ayer o para la semana pasada, que uno pregunta, bueno, ¿cuál es la fecha de entrega? Para ayer, te dicen. Y tenemos un enorme trabajo para realizar con un tiempo acotado, acotadísimo. Entonces, ahí nos gana la ansiedad. Y la ansiedad provoca malestar, provoca inconveniente y llega a generar errores. Entonces, que es algo que lo vamos a ver más adelante, el poder manejar el tiempo es algo importantísimo para que nosotros podamos poder diagramar bien todas las actividades que involucran a mi proyecto, poder dividirlas y poder organizarnos en cuáles tareas debemos realizar de forma más simple, cuáles son las tareas importantes y urgentes, cuáles son las importantes y cuáles son las necesarias. A partir de eso y ordenándonos de esa manera, nosotros vamos a poder generar una mejor gestión de nuestro alcance y tal vez viendo todo esto y pudiendo disgregar nuestro problema en pequeñas partes, vamos a encontrar aquellas partes que no sean necesarias o que sean irrelevantes para el proyecto en este momento y algunas otras que necesitamos incorporar. Por eso dice la parte de que esto nos permite adaptar el plan ante cambios del entorno, cambios de la necesidad de mercado, cambios del cliente, de errores que nos encontremos, de cambios de tecnología. Y eso va a hacer que cuando nosotros desarmemos nuestro proyecto, vamos a encontrar que tenemos una actividad principal, la primera y la necesaria, que va a estar ligada a otras dos tareas, y al mismo momento que vayamos a encarar esas tareas subsiguientes, vamos a encontrar que tal vez la tecnología cambió y podemos, a un menor costo y un menor esfuerzo, agregar otro tipo de tecnología y modificar el proyecto, e ir avanzando, sin perder en cuenta cuál es el alcance del proyecto. El alcance siempre se tiene que mantener, o al menos tratar de mantenerse, más allá de que la agilidad invite a modificar las cosas. El tema con esto, de mantener el alcance, es no modificar una cosita, agregar otra, poner una de más o sacar otra, sino es no caer en la corrupción de este alcance y que se me vuelva un proyecto eterno, que pierda la primer característica que tiene un proyecto, que sea finito en el tiempo, un esfuerzo finito en el tiempo. Esto que les muestro acá fue uno de los errores más grandes de lo que tiene que ver con definición de alcance, que es el proyecto del Centro Mundial de Comercio de China, de Shanghái. Fíjense, es un edificio de estos super altos, no sé si no tiene 200 y pico de pisos, y fíjense que tiene una peculiaridad, que tiene un agujero, tiene un hueco, un rectángulo, por donde pasa, que era la intención, donde hay una pasarela que la cruza de lado a lado, que permitía tener una vista panorámica de la ciudad de Shanghái. ¿Qué pasó con esto? El edificio es hermoso, se realizó, es el centro, bueno, en la distribución china, si bien China en general es comunista, todo el estado financiero es capitalista, o sea, todo lo que mueve el capital de la nación está en un estado capitalista, que mueve esas reglas y se rige como el comercio en todo el mundo. Y este centro es el epicentro de todo ese comercio. Pero no era así originalmente como fue planeado. Quienes encararon el proyecto
encararon este edificio para hacerlo de la misma forma y con un mirador circular. Iba a ser, en vez de ser cuadrado, iba a ser un círculo. Círculo perfecto y el mirador iba a pasar por el diámetro mayor de ese círculo. ¿Cuál era el problema? El arquitecto le quería poner la mística de que el edificio estuviera orientado hacia el sol y que en algún momento el sol pudiera encajar y pasar justo por la abertura de la construcción. En China, en donde fue conquistada por Japón la Tierra del Sol naciente. Entonces, el contexto de ese edificio marcó que fuera un ataque cultural, siendo que Japón tuvo esos problemas con China, y no, las autoridades de Japón frenaron el proyecto cuando estaba a la mitad de la construcción. Le dijeron a la constructora, muchas gracias por los servicios prestados, nos importa muy poco su inversión, este proyecto no va a avanzar por esto. Porque no vamos a permitir que nuestro ícono nacional represente a la bandera de Japón o al sol naciente y demás. Y estuvo casi 10 años parado hasta que pudieron redefinir, renegociar y reestructurar todos los planos y las cargas, porque esto imagínense que el peso que tiene ejerce unas fuerzas hacia las bases, unas cargas dinámicas y demás cosas enormes. No era solamente cambiar un círculo por un cuadrado, sino que era recalcular todo el edificio nuevo, reestructurar y reforzar lo que tenga que ser hecho para que este edificio pudiera ser logrado. Y tardaron 10 años en negociar y redefinir el edificio. Fíjense que acá se definió un alcance, pero un alcance en donde no se tuvo en cuenta todo el contexto y no se tuvo en cuenta eh, a las personas del lugar y sobre todo a los gobiernos, al gobierno que estaba solicitando esta obra. Entonces, ese fue un error en la definición del alcance en el momento más fundamental que tenemos en la gestión del proyecto. ¿Qué cuál es? Díganme ustedes. El diseño. Diseño. ¿Y el diseño qué implicaba? ¿Se acuerdan de los pasitos que vimos en la parte de pensamiento y diseño? Patinó en la parte de la empatía. Patinó en la parte de definir, en las primeras partes. Porque no hablamos de empatizar en el sentido que nosotros podemos tradicionalmente utilizar la palabra. En este tipo de proyectos, el empatizar es entender el problema en el lugar donde está el problema. Es entender el alcance de mi proyecto en el lugar donde está el proyecto. Eso se llama el concepto de Gemba. Ya se los había mencionado antes. Es analizar el proyecto en el lugar. Analizar el proyecto en el lugar y con la gente del lugar. En ese momento era donde nosotros teníamos que definir bien cómo podría ser esto y mostrar y repensar y remostrar y transmitir mi idea como arquitecto, mi idea como ingeniero de lo que iba a ser el fundamento de ese círculo a esa altura. A partir de ahí nos hubiéramos encontrado con la traba desde el principio, antes de siquiera meter esas barras enormes en el suelo para cimentar la base de este monstruo. Ahí es donde el proyecto empezó a patinar. También obviamente las autoridades no habrán visto los planos, no le habrán dado importancia, y era algo más. Porque el círculo podía ser un círculo, ahora que esté orientado al sol naciente era todo un tema. Entonces ahí es donde el proyecto se empezó a deformar, por decirlo de alguna manera, y que a medida que la construcción iba avanzando, en algún momento alguien se dio cuenta y dijo, esto se para. Y es lo que pasó. ¿Ustedes qué creen? Ahí los estoy viendo en el chat. Estoy tomando la mano al Zoom, la verdad que hace 1000 años que no lo está usando. Sandra decía empatizar, perdón Sandra, no te vi. ¿Qué piensan ustedes de este ejemplo? Y que primeramente tenés que buscar la forma de hacer un análisis cultural del entorno donde vas a desarrollar el proyecto o donde lo vas a plantear. Si no, te Claro, encontrás con esa sorpresa después. Y no solamente en algo tan, imaginámonos esto tan grande, a veces nos damos
hasta con un proyecto escolar o proyecto de emprendimiento, eh, no hacemos un análisis cultural, social y nos encontramos con una sorpresa después y nos puede hacer caer todo. Claro, Exacto. la parte de que sea situado el proyecto, ¿no? Exacto. Fíjense, les voy a poner un ejemplo más local y más chiquito. Cuando yo estaba estudiando, estaba cursando la materia de Fisiología y Biofísica en la Facultad de Ingeniería de Oro Verde, nosotros teníamos que presentar un trabajo integrador final y vamos a hacer el análisis de un rango etario de 0 a 6 años. No, perdón, de 3 a 6 años. Y nos fuimos a una zona eh, socioeconómicamente de nivel bajo para analizar las distintas variables de las infancias. Y nosotros nos fuimos a un jardín y mis compañeros fueron a una salita. ¿Qué pasó ahí? Un problema. Llegaron dos chicas con unas tabletitas, con preguntas para hacer y empezaron a preguntarle a la gente. La gente que sintió que eran de acción social, que eran de ANSES, que les venían a cuestionar, que los venían a interrogar, los venían a analizar, que les iban a sacar los programas y el financiamiento y qué sé yo, las sacaron corriendo de ahí. Y fue culpa nuestra. ¿Por qué? Porque no entendimos el contexto de la salita que encontramos en esa localidad. No entendimos que había una situación sensible que teníamos que encarar. Y ahí es donde pasa lo que dicen ustedes. Nosotros tenemos que entender el contexto y más aún, tenemos que encontrar lo que llaman un stakeholder o un partner, una persona del lugar que nos ayude a entender el lugar. Una persona, tal vez si hubiéramos encontrado, que lo encontramos en el jardín, un asistente social que estaba vinculada con la localidad, si hubiéramos llegado a ella, tal vez ella nos hubiera dicho de qué forma, cómo podíamos realizar las encuestas. Y nos hubiera acompañado, nos hubiera abierto la puerta que nosotros, por nuestra ignorancia, en vez de abrirla con cuidado, pegamos un patadón y entramos. Y eso generó que nuestro proyecto se viera comprometido por no entender el contexto, por no entender esas reglas de empatía, que son más o menos grandes, como decían los compañeros, acá hay un contexto cultural. Pero si vamos a encarar un emprendimiento, sobre todo va a tener un impacto social, es importante entender y relacionarnos con alguien que nos pueda vincular con ese entorno. ¿Se entiende esa parte? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, 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 sí. perfecto. Bien, cualquier cosa me frenan y me hablan. En esto del alcance, tenemos dos grandes vicios que normalmente se dan. Que la primera, está el bicho raro, que es scope creep, que es la corrupción del alcance, que es esto de digo que, bueno, podemos hacer más, podemos hacer más, podemos hacer más. Y fíjense que, bueno, en inglés dice agregar este feature, agregar esta funcionalidad, que es el que tiene el foquito en la mano. El otro dice necesito otra semana más, porque obviamente si queremos agregar algo tenemos que gastar más tiempo, y obviamente si gastamos más tiempo, gastamos más plata. Que eso es lo que hablamos en la clase pasada, que yo les dibujé más o menos, el triángulo de la triple restricción, en donde tenemos el costo, el alcance y el tiempo. Si nosotros extendemos el alcance, vamos a necesitar invertir más tiempo y por lo tanto más dinero. Si nosotros reducimos el tiempo, si de repente achicamos el tiempo, tenemos que ajustar el alcance porque no vamos a poder llegar. Y si queremos mantener el alcance, tenemos que contratar más personal, lo que nos va a aumentar los costos. Por eso, estas tres variables, alcance, tiempo y costos, tienen que mantener un equilibrio, en donde si yo defino mi alcance principal, yo ya defino los parámetros de costo y de tiempo que me va a llevar. Tengo que analizar el esfuerzo que me va a llevar y lo que me va a costar. A partir de ahí yo puedo empezar a planear, siempre y cuando el alcance no se dispare. ¿Sí? El tiempo a veces depende de nosotros y a veces no. A veces nos cae alguien que nos dice las cosas las necesito ya. Y bueno, nos tenemos que adaptar. En software pasa muchísimo. Gente que desarrolla software y de repente la empresa dice necesito el lanzamiento ahora, no puedo esperar el plazo. Entonces se lanza una versión previa con menos funcionalidades y en el tiempo se le van agregando las funcionalidades restantes con entregas periódicas.
Que bueno, eso tiene que ver más con una metodología Scrum que no es parte de este curso, pero es bueno que lo conozcan. Entonces, a partir de ahí se pueden hacer entregas parciales con alcances bien definidos y bien claros, de un software que puede llegar a ser enorme. Y el otro vicio, que esto tiene que ver muchísimo con los emprendedores, es el gold painting, el planing, que es pintar las cosas de oro. ¿A qué se refiere ahí? ¿Qué ven ustedes? Ahí ven un iPhone, ¿sí? Y si yo fabrico iPhone y quiero vender un iPhone y quiero vender esas cosas, perfecto, la gente me va a comprar un iPhone, pero si yo de repente, imagínense, vamos a salir del iPhone, yo hago fundas de teléfono, ¿sí? Los TPU para los teléfonos. Y vendo un TPU y le pongo un alcance y los publico y demás. Y de repente viene una chica que me cuenta que le gusta Kitty, que le gusta Hello Kitty y que le encantan esas cosas y yo digo, bueno, si le tenemos el TPU, capaz que le hago una pintura de Kitty para que sea más personalizado, sin preguntarle a mi cliente. Entonces y con los brillitos va a quedar divino también. Y efectivamente vamos a tener un cover de celular que va a ser mucho más lindo que el cover que estaba vendiendo originalmente y que por el cual el cliente vino. Y yo le voy a estar ofreciendo ese producto que tiene agregados, distintos agregados. ¿Cuál es el problema de esto? Que a mí esos agregados me costaron tiempo, me costaron plata, y no necesariamente tiene la obligación el cliente de pagármelos, porque fue una intervención mía sobre un producto que ya tenía un alcance definido. Yo en ese momento decidí agregarle cosas porque podría ser más lindo, porque podría ser mejor y porque podría ser una atención para mi cliente. Mi cliente va a agarrar eso y va a decir, sí, che, todo muy lindo, pero yo no te voy a pagar este extra porque no es lo que yo te pedí. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que el alcance también se refiere al producto que vamos a entregar. Y que todo extra que agreguemos sin previo acuerdo con nuestro cliente va a ser un posible riesgo de pérdida para nosotros, de tiempo y dinero. Por eso estos dos factores, que el alcance se corrompa porque queremos agregar más cosas durante la parte del proyecto, o que a un producto le corrompamos el alcance porque queremos agregarle cosas que serían mejores para nuestro cliente, implican en una alteración de este equilibrio. Y acá tenemos de vuelta la triple restricción que se extiende a un hexágono en donde podemos incluir la satisfacción del cliente, los riesgos y la calidad. En este punto, si nosotros queremos hacer algo reduciendo tiempos y reduciendo costos, va a haber un impacto claro en la calidad de nuestros productos. ¿Sí? Hay ejemplos en la actualidad, no los voy a mencionar ahora, sobre unos fármacos que hay un lío grande. Ustedes investiguenlo y fíjense cómo, en ese punto, jugar con estas variables de forma irresponsable puede generar grandes riesgos y problemas en la calidad de nuestros productos o nuestros servicios. Perdón. Fíjense que el texto dice, el éxito de un proyecto es el objetivo supremo a cumplir. Es lo que nosotros necesitamos cumplir. El éxito que definimos antes, en lo que hablamos antes de la visión de éxito, a partir de entender bien el alcance y entender bien la definición del problema. La triple restricción expresa que el éxito del proyecto dependerá del buen uso que realice el gestor de proyectos sobre el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Entender cuál va a ser mi alcance, y hablamos la vez pasada que esto tenía que ver con la calidad, el área encerrada entre estas aristas, habla de la calidad de nuestro producto, cómo va a variar. Si yo quiero extender el alcance, para mantener la calidad tengo que extender el tiempo. Si no, extendiendo el alcance con el mismo tiempo y los mismos costos, va a hacer que la calidad se disminuya. Entonces, este triángulo va a caer, se va a hacer más plano, y ahí nuestra calidad disminuye. Bueno, este texto es un agregado que habla que, por otro lado, un proyecto exitoso no lo es solo por satisfacer la triple restricción. La satisfacción de las necesidades de los interesados también es importante, porque obviamente esto lo estamos haciendo para alguien. Estamos haciendo para solucionar un problema. Estamos generando
a partir de nuestro producto o servicio, una propuesta de valor que va a llegar a través de los canales y por nuestra relación con los clientes a distintos sectores de clientes específicos. ¿Recuerdan cómo era el modelo de negocio? Teníamos la propuesta de valor, teníamos canales de distribución, relación con los clientes y nuestros segmentos de clientes. Entonces, el éxito es garantizar que todo lo que hicimos en la triple restricción también satisfaga en nuestra propuesta de valor a nuestros segmentos de clientes. Y acá tenemos uno de los talones de Aquiles de la gestión, que es el tiempo. Fíjense lo que dice acá estas viñetas de Mafalda. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y él dice, desde mañana mismo empiezo. Ya estamos cayendo en un vicio. Y el tiempo, tenemos que tratar de entender que es algo que es indispensable que gestionemos, porque el tiempo es acotado, al menos, no como variable física, sino como estructura social. Nosotros tenemos un día y una noche, y ese tiempo lineal lo discretizamos en días, en horas, minutos y segundos. Entonces nosotros tenemos 24 horas al día para gestionar nuestras tareas diarias, para gestionar nuestras tareas mensuales, anuales y demás. Pero nosotros tenemos que poder administrarnos en ese espacio, en ese conjunto finito de tiempo. Tenemos que poder administrar todas las tareas y todas las acciones necesarias que queremos llevar adelante en nuestro proyecto. Para esto, cuando nosotros queremos encarar una idea, tenemos que poder estimar los recursos y las personas que necesitamos para encarar el proyecto. Sobre todo, determinar el esfuerzo necesario para lograr mi visión de éxito. ¿Y por qué digo el esfuerzo? Porque tengo que entender que también el esfuerzo es una variable que se estanca a partir de que yo definí el alcance de mi proyecto. Yo definí que tengo que hacer una bicicleta y esa bicicleta va a requerir un esfuerzo y una dedicación particular para ser realizada. Una vez que yo entiendo eso, puedo, a partir de los recursos disponibles y del personal que tenga disponibles, estimar cuánto tiempo nos va a llevar. Porque el esfuerzo, vamos a ponerle un número adimensional, el esfuerzo va a ser 10. Pero si yo estoy solo y puedo realizar ese esfuerzo de 10, pero tal vez solo yo pueda realizar un punto de ese esfuerzo por día. Por lo tanto, a mí realizar la bicicleta me va a llevar 10 días, porque mi capacidad de esfuerzo, o dedicarle esfuerzo a ese proyecto, es de un punto al día. Entonces ahí yo estimo que en función de mis recursos y en función de que yo estoy solo, para concretar ese esfuerzo voy a necesitar un periodo de 10 días. Y aquí es donde viene el punto de entender qué personal tenemos, porque ese mismo esfuerzo, si tenemos 2 personas, ya la cota de tiempo bajó a 5. Si tenemos 5 personas, la cota de tiempo bajó a 2 días. Siempre que todas esas personas se dediquen a resolver las pequeñas actividades que atomizamos del proyecto general. El proyecto general es la bicicleta, pero si tenemos una armando las ruedas, una armando las cajas de rodamientos, otra armando los frenos, otra armando el cuadro, otra pintando, ya entendimos que esas distintas tareas que en conjunto implican 10 unidades de esfuerzo, las podemos realizar con distintas personas haciendo distintas cosas en 2 días. Necesito que esto me digan si lo entendieron, o si no, que me lo digan. Los escucho y los leo por el chat. Es importante entender esto. Gente, ¿están ahí? No pasa nada, si recién te conectás, vamos bien y vas a poder enganchar la clase. ¿El resto entendió esto? Sí, sí, por mi parte, Perfecto. Bien, si tienen una duda, me interrumpen, por favor.
Una vez que estimamos esto, que pudimos entender esta parte y que podemos estimar el tiempo, una muy buena práctica es dejar un colchoncito de tiempo para nuestras cosas. ¿Por qué? Porque pueden surgir imprevistos, pueden surgir otras necesidades, puede que se nos enferme una persona, que tengamos 3 engripados. Entonces nosotros tenemos que poder lograr mantener esa cota de tiempo para lograr que nuestro proyecto cumpla con los límites, cumpla con lo que se llama la deadline, la línea de muerte. Entonces, tener este colchón es muy importante. Yo les voy a poner un ejemplo de un emprendimiento muy particular, que era una estética canina, en donde la emprendedora estableció turnos para bañar a los perritos cada 2 horas. Y una persona que consume estos servicios es una persona que invierte mucho cariño, mucho cuidado en sus mascotas, ya son parte de su familia. Entonces van a buscar que ese integrante de la familia tenga la mejor atención posible. ¿Qué pasó? Ok, dando 2 horas de turno, se manejaba y venía. Y eso venía bien cuando tenía 2, 3 clientes que los podía manejar y qué sé yo, y aguantame 5 minutos que ya termino. Y eso es una respuesta ya incómoda para brindar un servicio de calidad, pero en algún momento se puede zafar. ¿Qué pasó con esta persona? Que bueno, hay que entender que no todos los perros son iguales. No todos los perros son mansitos, no todos los perros tienen el mismo tamaño, no todos requieren lo mismo. Y estos turnos de 2 horas empezaron a quedar chicos, empezaron a quedar acotados. Y los perros no estaban ni bien, los perros terminaban no muy bien secos, a veces no tan peinados, a veces les cortaban el pelo y pasaba algo. Entonces, ahí, entendiendo nuestra triple restricción, el alcance era demasiado para el tiempo que definió. Entonces, la calidad del servicio se achicó. O sea, esta arista disminuyó su dimensión. Quedó por acá, por donde está el puntero, manteniendo obviamente los costos, ¿no? Pero ya la calidad no es la misma, porque el alcance no se modificó, pero sí el tiempo se vio acotado, porque en definitiva el alcance se mantuvo, pero lo que no se mantuvo es el criterio, la definición de lo que era la condición de éxito, entendiendo que tenías un gran danés y que podías tener un caniche. Y eso causó que ese emprendimiento a lo largo del tiempo se tuviera que reinventar porque los clientes ya habían perdido la confianza que tenían en el servicio de calidad que prometía en su propuesta de valor. Y particularmente nosotros como personas, y a todos nosotros nos ha pasado, y sobre todo a sus estudiantes, seguro que les pasa, caemos en estas 2 malas prácticas. Una se llama el síndrome estudiante de procrastinación y el otro la llama la ley de Parkinson, en donde acá estamos todos los que fuimos estudiantes, tenemos la definición de la consigna, tenemos nuestra línea, nuestra deadline, nuestra línea de entrega y el esfuerzo. Entonces arrancamos relajados, sí, arranco mañana no pasa nada, pero mañana justo es viernes, más vale el fin de semana tranca, lo arranco el lunes, y ahí empezamos a trabajar con una inercia, con una pendiente en el esfuerzo que es relativamente creciente. Hasta el punto que nos vemos la deadline cerca y le metemos y empezamos a no dormir, empezamos a no comer, empezamos a no bañarnos, empezamos a enloquecernos, hasta que cortamos polea, hasta que el agotamiento nos gana. Y nuestro esfuerzo empieza a decaer. Y seguramente nuestra concreción del proyecto termina por fuera del límite de tiempo establecido. Para esto hay formas y hay herramientas que ya se las voy a mostrar para tratar de administrar mi esfuerzo y que no me gane este espacio de acá. La falsa visión de que la línea de entrega está muy lejos. Por otra parte, que esto le pasa mucho a la gente ansiosa, o como yo, particularmente a mí, arranco un proyecto con todo el entusiasmo, con toda la pila, hasta el punto máximo,
en donde empiezo a decaer por agotamiento y llegamos al punto en donde nuestro esfuerzo pasa a ser una asíntota del eje, en donde se mantiene en lo mínimo establecido. Y puede que lleguemos o puede que nos pasemos. Pero acá la cantidad de esfuerzo se vio mermada por lo que pusimos al principio. Esa enorme cantidad de esfuerzo, en ese sobreesfuerzo donde arrancamos capaz que sin dormir, hasta llegar al punto de agotamiento y al punto en donde estamos haciendo lo necesario para llegar. Y lo necesario cuando encaramos un proyecto no siempre es lo suficiente y no siempre es lo que nos va a brindar un trabajo de calidad. Por eso es que hay dos técnicas muy simples de implementar, que son la técnica en principio de 18 minutos, que nos permite organizar el día, y esta es una versión resumida de la gestión de proyectos a nivel empresarial. La gestión de proyectos mediada por la metodología Scrum, que los invito a investigarla. Scrum, como el Scrum que hacen los rugby o el fútbol americano, se escribe de la misma manera, que habla de esfuerzos periódicos de tiempo para generar luego un posterior análisis, una mejora y una redistribución. ¿En qué consiste esta técnica? En principio, no les voy a leer todo, pero se los voy a comentar. En principio es iniciar el día y a partir de ahí definir las tareas que debo realizar en esa jornada. Si tomamos una jornada de 8 horas, ¿sí? Entonces a partir de ahí defino cuáles son las tareas que necesito realizar en esa jornada y las voy planeando hora por hora. Voy planeando todas mis tareas en esa grilla, en esos espacios de trabajo de 1 hora. Fíjense que dice en algún punto que nosotros tenemos que comprometer a hacer con realismo el esfuerzo necesario para alcanzar esas metas. Y me refiero con realismo a ir a un punto de entender nuestra capacidad de esfuerzo, nuestra velocidad de trabajo y definir bien cuáles son las cosas que podemos hacer en ese espacio, entendiendo lo que implica cada tarea. No hacer como en la facultad que llegamos a diciembre y decimos vamos a rendir 10 materias en diciembre porque sí. Más vale rindo todas ahora y no nos damos cuenta que estudiar 5 materias, 10 materias en un mes y medio es una locura casi impracticable. Habrá algún distinto que lo haga, pero es casi impracticable. Y no fue el problema de que no fuimos capaces, fue el problema que el alcance que nos propusimos para definir las tareas de éxito para las mesas de diciembre era irreal. Caímos en un pensamiento mágico en donde no había función en el tiempo que nos permitiera llegar a cumplir esa tarea. Entonces, a conciencia, definimos bien las tareas que vamos a realizar cada una de las horas de nuestra jornada laboral de 8 horas y las vamos calendarizando, las vamos anotando. Fíjense que habla de ubicando las cosas más difíciles e importantes primero. Esto de generar una especie de semáforo de todas las actividades del día, poner en rojo, escribir las que son más importantes y urgentes, que yo les decía, luego las que son importantes y luego las que son necesarias. A partir de calendarizar y establecer lo que se llama backlog o lista de tareas, nosotros podemos ordenar las prioridades de tareas. Al momento de que si tenemos que redefinir, le podemos redefinir o reajustar las cosas manteniendo la prioridad de las tareas importantes y las urgentes. No es que decimos, tenemos estas 4 tareas que son importantes y urgentes de realizar la primera hora, pero si no las hice, salto a las otras 4 que planteé para la segunda hora. No, redistribuyo y reacomodo. ¿Y cómo viene? Esto viene en esta parte. Paso 2. Nos tomamos al final de cada hora 1 minuto para analizar, reestructurar y ver qué es lo que pudimos lograr, cómo lo logramos, por qué hay tareas que no logramos y cómo las podemos encarar para poder realmente lograrlas. Ahí, en ese minuto, yo reestructuro mi hora, analizo mi hora y veo qué falló, cómo lo puedo solucionar para la hora siguiente y ya lo anoto para el día siguiente y para las jornadas. Ya ahí me genero esa nueva instancia, esa nueva herramienta para permitirme que mañana no me vuelva a pasar lo mismo. Pero por lo pronto, en el día de hoy, redistribuyo las tareas, reasigno tareas en función a mi semáforo de tareas,
de aquí a las 7 horas que me quedan por delante. Y esto lo voy repitiendo hora por hora. En la primera hora 1 minuto, en la segunda, y ya llegamos 5 y 8, tenemos 13 minutos. ¿Sí? Luego, el último paso de esta técnica de 18 minutos nos invita a tomarnos 5 minutos al final de nuestra jornada y pensar en qué trabajé, dónde estuvo el foco de mi trabajo, dónde me distraje, qué aprendí para que no me vuelva a suceder mañana y qué cosas, qué herramientas puedo generar y en qué me equivoqué. Entonces, aplicando esto todos los días, tenemos una muy buena aproximación a una herramienta eficaz para organizar nuestras jornadas laborales. Obviamente esto es una herramienta también dinámica, ustedes la pueden aplicar y la pueden utilizar de distintas maneras, si trabajan 10 horas, si trabajan 5, pero la intención de esto es la sistematización y la disciplina en la gestión de nuestros tiempos y tareas, entendiendo que si en la primera hora no cumplimos con lo que necesitamos, tenemos que aprender por qué no pudimos. Tal vez no pudimos porque nos distrajimos o pasó algo, tal vez no pudimos porque en realidad subestimamos las tareas que teníamos que realizar, y también si nos sobra tiempo, si al cabo de 1 hora, en 45 minutos completamos todo, esos 15 minutos tenemos que entender que es un desperdicio. Entonces tenemos que agarrar y entender que tal vez eh, sobrevaloramos el esfuerzo que me implicaría y también podemos ajustar en eso. Y el día de mañana incluir una tarea pendiente, una tarea de la segunda hora en la primera. Y vamos reajustando mi grilla de tareas. En principio parece tedioso, pero cuando esto se vuelve una práctica habitual, se vuelve una práctica continua, llega a un sistema que automáticamente nos va a permitir a nosotros llevar esto adelante. La otra técnica tiene que ver más con un esfuerzo particular, que es la técnica de Pomodoro, que yo imagino que muchos la conocen. Para mí es extremadamente útil, siendo que soy alguien totalmente disperso, y me permite concentrarme muchísimo y realizar mucho las tareas que debo realizar. ¿En qué consiste Pomodoro? Pomodoro es una técnica que me permite, a partir de establecer una lista de tareas a realizar, generar espacios de concentración bien enfocada. Y esto funciona a través de ciclos. En principio, como dice la primera parte, escojo la tarea, luego fijo un cronómetro y me pongo 25 minutos duro y parejo sin tocar el teléfono, sin hacer nada, a trabajar. Cumplido ese tiempo, ¿sí? Tengo una alarma, un beeper, de hecho en el celular hay herramientas como Tomato Timer o Pomodoro Timer, van a encontrar montones. En el punto de llegar a los 25 minutos, puedo marcar hasta dónde llegué y sí o sí, necesariamente, me tomo 5 minutos de descanso. Sí o sí, esto no es negociable. Tal vez en quien empiece a generar Pomodoro arranque con descansos de 10 minutos, pero al correr del tiempo, aplicar esta técnica, se van a dar cuenta que 10 minutos es una enormidad de tiempo para tomarse un descanso. La intención, ¿cuál es esta? Un foco de concentración dirigido, 5 minutos para no tocar nada, ir al baño, tomarte un té, tomarte un café, 5 minutos desconectados y luego volver a un nuevo ciclo de 25 minutos de trabajo. Este ciclo se repite 4 veces, en donde voy a tener 4 pomodoros, se llaman, 4 espacios de trabajo de 25 minutos con los espacios de 15 minutos intermediarios de descanso. Cuando completo los 4, ahí me tomo un descanso más largo de 15 minutos o de 20, que después se va achicando. Y yo hoy uso 10 minutos y ya me aburro. Esto que genera que nuestro cerebro pueda concentrarse. Nuestras formas de aprender, si bien son distintas, la dinámica de esfuerzo de nuestro cerebro, en la capacidad de concentración, tiene un ciclo. Y estos ciclos de 25-5, 25-5, son extremadamente eficientes para realizar una tarea. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguno ha usado alguna de estas cositas?
En la próxima clase voy a poner un sonido de grillito. Pomodoro sí, dicen. Perfecto. Para estudiar, sí, para estudiar. A mí me dijeron una mosca. Yo lo hago más que nada para corregir o cuando estoy armando actividades para la escuela, porque si estoy mucho tiempo sentada es como que me cuelgo, digamos. Bueno, es muy útil para las actividades que son repetitivas. ¿Sí? Si tienen que corregir 40 exámenes en un curso, es repetitivo. Eh, por ahí hay exámenes que nos dan alguna gracia o alguna pena, pero termina siendo una acción repetitiva. Entonces, estos ciclos de trabajo ayudan muchísimo a evitar el hastío, evitar el cansancio, evitar esas ganas Sí. de tirar todo. Para mí las acciones repetitivas también te llevan a que te distraigas con más facilidad con cualquier cosa, porque como no estás concentrado en lo que haces, pasa una mosca y te vas. Por Y vuelve a eso, pasar sí, una mosca y te vas. por supuesto, además nuestro cerebro, como les comenté la vez pasada, busca todo mecanismo tramposo para ahorrar energía. Y en realizar acciones repetitivas, deja la parte consciente o la parte no automática un poquito de lado para transformar tareas que requieren nuestra atención en automáticas. Sobre todo si tenemos que hacer un check, a veces le damos check a cosas que ni siquiera leímos, porque se vuelve una acción repetitiva y nuestro cerebro sistematiza cosas así. Es tramposo y es raro el cerebro. Pero en fin, estas son dos técnicas que nos permiten empezar a gestionar nuestro proyecto en función del tiempo. Y como un extra, yo les voy a presentar Kanban. Kanban es una metodología ágil de gestión de proyectos que nos ayuda a ordenar las tareas, a ordenar el alcance y a ordenar el tiempo. Kanban la desarrolló Toyota mucho tiempo atrás, bueno, tampoco tanto, cuando estableció una línea continua de trabajo. No hablo de línea de producción o montaje en línea de producción, sino de las personas. Generar una línea de trabajo continua, de que no hubiera interrupciones y que siempre el trabajo fluyera. ¿En qué se basa Kanban? Kanban se basa en que, imaginemos que somos un equipo, ¿sí? Que, a ver, somos carpinteros y tenemos distintas estaciones de trabajo. La primera estación de trabajo sería el corte de la madera. La segunda estación de trabajo sería el armado de la silla. La tercera, el lijado y pulido. Y la cuarta, la pintura. Entonces, tenemos ya las acciones de mi alcance, que era fabricar la silla, las tenemos bien divididas en cosas que tenemos a distintas personas. Y personas que se van a dedicar exclusivamente a hacer la mejor tarea posible que les tocó. Entonces, la persona que corta se tiene que concentrar en ser excelente cortando. La persona que arma lo mismo, persona que elija y pule lo mismo, y la persona que pinta igual. Entonces se vuelven especialistas de esa área, de esa tarea. No quiere decir que sea siempre, pero mantenemos esas estaciones de trabajo. Y es un sistema que se llama sistema pool. Porque imagínense que nos entra un pedido de una silla, entonces yo corto la madera para la primera silla, y ya que la corté, corto para la segunda, corto para la tercera, corto para la quinta, corto para 10 sillas más. Y en mi estación de trabajo se me apilan maderas hasta el cielo. Eso no termina siendo eficiente, porque mi velocidad, por más que sea rápida, la velocidad de los procesos subsiguientes puede ser un poco más lenta. Es como decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la velocidad promedio o la velocidad mínima de los autos del túnel subfluvial? Y si lo pensamos un poco, siempre la velocidad, mejor dicho, la velocidad máxima en el túnel subfluvial tiene que ver con la del auto más lento. Yo puedo hacer 1000 cosas, pero si el auto que va delante de nosotros va a 30, toda la cola de autos atrás, por más que la permitida sea 50, va a ir a 30. Entonces, en una línea de procesos, la velocidad la determina siempre el proceso más lento. Hablando siempre que ese proceso lento da todo lo que tiene que dar para hacerlo lo más eficiente posible. Pero todos los procesos tienen distintas velocidades. En una línea de producción ordenada, se trata de dividir tanto las tareas que cada una de las tareas tenga una velocidad similar. Entonces, de esa manera, yo corto la madera para la primera silla y ya la segunda estación está lista para tomar
las herramientas, las maderas y hacer lo propio. Por eso es un sistema de pool, o sea, yo tomo de la estación anterior lo necesario para trabajar. Si ustedes buscan en YouTube líneas de producción, generalmente chinas o tailandesas, donde fabrican distintas cosas, tecnología, por ejemplo, ven que hay una cinta transportadora y llegan los celulares y hay una sola persona que mete 4 o 5 tornillos y pasa. Y viene otro, 5 tornillos y pasa. Y la siguiente le conecta la batería y pasa el teléfono. Y son tareas muy chiquititas, que parece que es un desperdicio, pero en realidad siempre al final de la línea de producción sale un teléfono completo tras otro. Entonces eso agiliza muchísimo lo que es la división del esfuerzo. Pero tiene que ver con esto, con que dividamos bien las tareas como para que todos tengamos un esfuerzo similar en nuestro equipo de trabajo, para que cuando la tarea primera esté lista, ya en la segunda persona esté disponible para tomarla. Entonces siempre hay un flujo continuo de cosas. Esto permite que también nosotros detectemos dentro de nuestro proceso, nuestra idea de proyecto, cuál es el cuello de botella en donde hay algo que se está frenando. Y ahí es donde nosotros podemos interactuar en equipo para ver cómo destrabar esa situación. ¿Cuáles son los fundamentos de este sistema? Obviamente es ágil, es una metodología ágil basada en Lean, que es casi la Biblia de la agilidad, y esto se maneja a través de un tablero de un pizarrón, por ejemplo, o una pared con post-it. Por eso habla de Kanban, que habla de una tarjeta visual o un espacio visual en donde nosotros podemos ver todas las tareas y cómo se van moviendo. Si nosotros tenemos que desarrollar un tablero, el más simple es este, en donde tenemos un pizarrón en donde pegamos todas las tareas que tenemos que hacer. Luego tomamos tareas y las ponemos en la columna del proceso y luego pasamos a terminado. Si esto nosotros lo ponemos en un pizarrón en el aula o los distintos equipos cuando quieran desarrollar su proyecto lo van poniendo en sus tableros, siempre van a tener una visión de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y quién lo está haciendo, para ver qué puedo tomar yo y qué puedo realizar. Entonces, de esa manera siempre vamos a ver un flujo de trabajo de las tareas pendientes que están acá, que esto es nuestro backlog, donde ponemos de las tareas más importantes a las necesarias o a las que podemos hacer, y vamos tomando siempre las más importantes a partir de ese sistema de semáforo que hablamos al principio. Y las vamos tomando y las vamos procesando y luego las vamos haciendo. Fíjense, un tablerito Kanban, acá, este es típico por ahí del desarrollo de software, en donde tenemos tareas pendientes, ¿sí? En general, tenemos el equipo en la parte de desarrollo que toma tareas, el equipo que prueba ese código que el desarrollador hizo, y un tercer equipo que establece la entrega. Y ya esa tarea luego se pasa a terminado. Entonces siempre tenemos un flujo óptimo de trabajo, en donde distintos equipos, el equipo de developers, desarrolladores, el equipo de testing, el equipo de empaquetado, toman tareas en función, se van liberando las anteriores. Pero esto no es tomar tareas lo loco, también tiene sus reglas, porque siempre buscamos que sea la excelencia. Y en sí mismo nos permite el tablero comprender cómo es el flujo de trabajo, ver la transparencia, qué es prioridad, poder identificar las cosas, como decía, los cuellos de botella, porque si en este punto, por más que todas las velocidades estén bien equilibradas, encontramos que de repente a la parte de tester, a la parte de prueba, se le están acumulando tareas, entonces algo puede llegar a estar pasando. En lo que tiene que ver con dinámicas de equipo, vamos siempre a hablar de que este equipo va a entender en algún momento, tiene que ser libre de ego, como hablamos en la primera clase de todas, tiene que ser libre de ego, tiene que haber comunicación, tiene que haber compromiso con el proyecto. Entonces, esas personas en algún momento se van a dar cuenta que no pueden. ¿Y qué van a hacer? Van a solicitar ayuda al resto del equipo. Y ahí el equipo va a aportar. No es ir y golpearle la puerta y decirle, che, loco, ¿por qué te estás retrasando? Movete, ¿qué pasa que no salen las tareas? Y demás. Es estar atentos a la necesidad de ayuda. Obviamente, esa persona tiene que también tener la sabiduría de saber pedir ayuda y de entender que otras personas nos puedan ayudar. Pero eso va de la mano con las 5 Cs que vimos la semana pasada con el tema de compromiso, comunicación y demás. Cuando pedimos en un sistema
ordenado, cuando la parte de testing pide ayuda, no baja gente de la etapa de entrega, a menos que sea necesario. Sube a la estación siguiente la gente de desarrollo. Va para este lado y ahí ofrece ayuda. ¿Para qué? Para que en el momento que se destrabe, como ella cumplió las tareas y se le están acumulando, esta persona esté lista y disponible para empezar a despachar las tareas que han quedado pendientes. Y así se destrabe desde este lado hacia el otro el flujo de trabajo. Nos ayuda esto a mantener un control, a entender los tipos de hitos que tenemos, los ítems que tenemos para establecer, y todas estas tareas se especifican en tarjetas. La tarjeta puede contener varias cosas. Siempre para lo que son equipos de estudiantes o equipos que van a encarar un proyecto, o incluso ustedes, está bueno tener el título de la tarea y lo que implica esa tarea. ¿Cuáles son las condiciones de hecho que tengo que cumplir para que esa tarea esté realizada de forma correcta? Entonces, yo puedo pegar post-it de decir, bueno, cortar 5 tablones de 40 por 50, cortar una tabla de 25 por 25, cortar, y tengo esas tareas y especificadas adentro qué es lo que tiene que tener, qué es la condición necesaria para que yo considere que esa tarea está bien hecha y está cumplida. Dentro de las tareas, ¿qué hace el método Kanban? Evita lo que se llama el multitasking. O sea, nosotros no somos personas multitareas. Creemos que sí, porque nuestro cerebro nos vuelve a engañar, pero en realidad no somos multitareas. No podemos tomar 3 tareas a la vez y dedicarles el 100% de nuestra concentración y nuestro esfuerzo. Lo que hacemos es dividir ese recurso en 3. Entonces, esto ayuda a limitar eso, ayuda a que una persona tome 3 tareas a la vez y las 3 tal vez las haga dedicándole menos atención, menos esfuerzo y demás. También se evitan los cuellos de botella, porque nosotros podemos evidenciar, a partir de dividir bien esta tarea, evidenciar cuál es la que nos está causando problemas. Y ahí, entre el equipo, poder aprender y poder seguir adelante para saber cómo resolver eso. Y ahí lo anotamos y lo guardamos para el día siguiente. Nos permite negociar y priorizar tareas, entender cuáles son más importantes y son necesarias para que se resuelva el resto de las tareas, y resolver con rapidez cualquier problema que aparezca. En este punto, cuando nosotros podemos entender esta parte, podemos optimizar los procesos y podemos generar un flujo continuo de cosas. Fíjense que ustedes, si van a una automotriz, van a la fábrica. En la fábrica van a comprar una camioneta, si venden al público, no les va a decir, bueno, vos tenés un tiempo de espera de 15 días. No, porque las camionetas siguen saliendo. Y lo bueno de este proceso es que en función de la demanda van a seguirse fabricando. Porque si de repente mañana nadie más quiere camionetas, la línea de producción se frena, pero todas esas partes están donde tienen que estar. Y el día de mañana llega un pedido nuevo, se reactiva la línea, se reactiva de la primera estación a la última, y el tiempo de entrega de esa camioneta es de tal vez unos días en vez de meses. Porque si yo tengo que arrancar una camioneta desde cero, desde la primera estación de trabajo hasta la última, tengo que esperar que recorra toda la línea. En cambio, con una línea ya cargada, solamente se necesita una demanda para que la camioneta que está en la última estación se le termine de realizar lo que se hace falta y salga. Y la línea completa empieza a moverse. En lo que es producción continua, esta es una herramienta muy útil. Esto es lo de las métricas, no se los voy a leer, se los voy a dejar para que los lean ustedes. Y voy a pasar a algo que es realmente importante. En estos procesos, incluso cuando estén los alumnos trabajando y si tienen la posibilidad de aplicar esta dinámica, esta metodología, hay algo que se tiene que cumplir. Ningún producto o proceso defectuoso puede pasar a la columna siguiente. Nunca un producto defectuoso, incompleto, puede pasar a la línea siguiente de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de un software y genero un código y el código no provee su funcionalidad y lo paso derecho a la parte de implementación, esa persona va a intentar implementar y se va a encontrar con un error que no es propio de su estación. Y hasta que entienda y se dé cuenta que esa persona no está
cometiendo un error, sino que el error se arrastró de estaciones anteriores, puede pasar muchísimo tiempo. Y en ese punto, devolver una tarea es frenar la línea de producción y volver todo para atrás. Hay mecanismos para solucionar esto, que es agarrar esa tarea, se le pone un post-it y se le dice tarea errónea y se continúa con el trabajo. En el momento que la estación de desarrollo tenga un tiempo, retoma esa tarea y la devuelve. Entonces hay mecanismos, pero en principio siempre tenemos en cuenta esto. Ningún producto defectuoso pasa. Los procesos subsiguientes, o sea, las estaciones que siguen, solamente requieren lo necesario, que es lo que hablábamos. Yo no puedo cortar 10 juegos de sillas porque la estación siguiente requiere de a uno a la vez, no puede trabajar 10 juegos a la vez. Entonces, la estación siguiente solamente requiere lo necesario, no lo que vos quieras mandarle. Y siempre este proceso, en lo que es línea de producción, procesa, trabaja y genera la calidad requerida, no la calidad, no por demás. Esto ayuda a evitar mucho sobreestoqueo. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de las fábricas de autos, si pasan por Chevrolet, ahí camino por la Ruta 9 en Campana, van a encontrar que tienen la fábrica y la plaza de estacionamiento idealmente a mitad de carga, siempre la quieren tener. Porque en el momento que la tengan completa, ya no tiene sentido que sigan fabricando porque no tienen dónde meterla. Hasta que no haya una demanda, hasta que no saquen del parque automotor todos esos vehículos, no pueden seguir trabajando. Entonces siempre establecen una mitad de carga para siempre mantener la línea de producción continua. Y siempre sale una camioneta. Todos los días, cada cierto tiempo, sale una camioneta y va al parking. Y se van vendiendo. Entonces, ese es el sentido. Y lo que les decía, lo que les vengo diciendo, balancear y estabilizar las tareas es fundamental para esto. Imagínense, este es un tipo de desarrollo y vean que al momento de establecer tareas, podemos hacer esto a través de los post-it, de fibrones de colores o como generalmente al que lo use le convenga. De hecho, esto hay una herramienta que se llama Trello que nos ofrece la posibilidad de hacer este panel de forma online y trabajarlo de forma colaborativa. No nos da tiempo para verlo porque esto era más un extra para entender y poder brindar una nueva herramienta para los alumnos, para quienes trabajen. Ahí me aparecieron 5 mensajes en el chat, permiso. A ver. Víctor, Sí. es para que por favor completen el link de asistencias que lo subió Araceli. Perfecto, por favor, la asistencia, Gracias. muy importante. Y de paso ya me tomo otro espacio para decirles que, a quienes no se conectan al principio, vamos a habilitar nuevamente los espacios de entrega de las tareas desde la primera hasta la última por 2 semanas más. Y van a mantener la correlación de distancia entre estas tareas. ¿Qué quiere decir? Entre hoy y mañana vamos a habilitar por 2 semanas el espacio de la tarea 1. ¿Sí? La tarea 2 va a estar corrida una semana, también abierta por un espacio de 15 días. O sea que abrimos hoy el espacio de entrega de la primera. La semana que viene, el martes o el miércoles, vamos a abrir el espacio de entrega de la segunda y vamos a abrir por 15 días los espacios de entrega de cada una, semana a semana. ¿Se entiende? La herramienta se llama Trello. Esta metodología se llama Kanban y la herramienta se llama Trello. Les digo Trello porque es la más amigable y permite ciertas cositas para usar que lo hacen afable para el momento de trabajar, sobre todo los alumnos. Hay herramientas más importantes como Asana, que es la que usamos nosotros para trabajar, pero bueno, ya son más técnicas y requieren otras cosas. Pero bueno, volviendo a las tareas, fíjense que podemos establecer un semáforo, que es a criterio nuestro siempre, en donde tenemos tarea A y B, importantes y urgentes, tarea C, D, F y G, importantes, H, E, I, necesarias. En conclusión, llegar a esto y tratar de establecer un sistema de gestión en nuestro proyecto, estableciendo el alcance, gestionando el tiempo, ordenando las tareas, nos permite esto de equivocarnos rápido, que yo les decía. Porque al separar las cosas podemos entender dónde pueden estar los errores y podemos visualizarlos si tenemos un tablero.
También el hecho de no agregar por agregar para no corromper el alcance, que es algo que nos va a afectar en costos, tiempos y puede poner en peligro nuestro proyecto. Y fíjense que para acelerar un trabajo demorado puede agregarse recursos, pero no de forma infinita. Podemos agregar personas, podemos extender el tiempo de trabajo, pero siempre estamos limitados por una de las otras tres variables. Y para cerrar, entender que un proyecto que se demoró 6 meses, antes comenzó retrasándose un solo día. Esto tienen que entenderlo que es así, es orgánico y se expande. Es arrastrar un error que si no lo solucionamos a tiempo nos va a generar más retrasos y nos va a generar al final del tiempo, o al final del tiempo requerido, un retraso enorme. Por eso siempre es importante establecer estas herramientas y tratar de manejarlas. En fin, gente. ¿Tienen dudas? ¿Alguna cosa que quieran comentarme? Víctor, ¿podrías mencionar nuevamente cuál es la herramienta que es similar a Trello que vos utilizás? Asana. Así como ¿Cómo se llama? suena. ¿Cómo suena? Asana es de la misma forma, es una herramienta de gestión que... A ver, para que dejo de compartir. Que nos permite establecer un tablero, nos permite establecer tantas columnas como nosotros querramos y en cada columna establecer las tareas. Siempre las tareas van de izquierda a derecha, desde la tarea pendiente a finalizadas. En el medio, tantas columnas como procesos querramos poner, como procesos encadenados que necesitemos entender, o tal vez podemos realizado en vista, en revisión y finalizado. Yo se las voy a escribir ahora en el chat, Asana y Trello. Como yo le dije, las dos herramientas tienen versiones gratuitas. Obviamente usamos la versión gratuita nosotros, no pagamos nada. Las versiones pagas tienen análisis de estadísticos, tienen progresión de trabajo, líneas de tiempo, detección automática de cuello de botella, 1000 cosas. Pero para ordenarse y para gestionar no hace tanta falta. No es que no sean necesarias, son herramientas muy buenas, sobre todo para establecer métricas y establecer periodos de evaluación y mejoramiento y mejora continua, son fundamentales. Trello también tiene su versión gratuita y una versión paga. Trello permite generar hasta 10 tableros distintos, o sea, 10 proyectos distintos. Y como les decía, es mucho más linda de trabajar porque nos permite utilizar elementos gráficos como etiquetitas, como emojis, como post-it. Nos permite hacer un montón de cosas. Yo les voy a pasar un video mío de YouTube, de mi canal de YouTube, en donde tengo una especie de tutorial de Trello que les va a ayudar a entender cómo manejar esa herramienta y después eso es totalmente traspolable a Asana. Así que después ya, como digo, hay muchas otras. Lo importante en todo esto es nunca casarse con una herramienta. Siempre tratar de entender que puede haber una herramienta mejor que nos puede solucionar de manera distinta o según lo requiera mi proyecto para ese momento. ¿Alguna duda más, gente? Exactamente, Fernando, dice Trello. Ahí Fernando compartió el enlace. De Trello pueden iniciar con cuenta de Google, no necesariamente necesitan crear una cuenta. Con Asana también. Bueno, si no tienen alguna duda, si van a no tener algún comentario más, yo ya estaría dando por terminada la clase de hoy. No, nada más. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, que carguen la asistencia porque después por ahí lo hicieron y están, no nos aparece después para darles el Si no, certificado. después llorar al campito, ¿eh? Sí. Bueno, y Bueno. por favor, ahora que vamos a abrir los espacios de entrega, revísenlo y como les dije a sus compañeros al principio, utilicen el enlace que está al principio, que es el foro que nosotros comunicamos, tienen abierto ustedes para agregar temas, para preguntar, consulten. Aprovechen que están ustedes para solucionarles problemas en conjunto, para hablarlo, para debatir, para razonar. Porque ustedes son el recurso más importante que tiene todo este grupo y nosotros podemos responderle preguntas, pero las visiones particulares de ustedes, de sus espacios de trabajo, sus escuelas, es muy importante, ¿sí? Así que aprovechen la herramienta del foro. Muchísimas Por hoy, gracias, Víctor. Buenas nos tardes vemos para no sé todos. cuándo.
Gracias. Hasta a luego. todos. Hasta luego. Gracias, Víctor. Gracias, Ivana. Chao, chao. Chao.